Hola, buenas tardes. Desde la Universidad del Norte nos sentimos muy complacidos de contar con su participación en este webinar que hemos preparado especialmente para ustedes. Vivimos momentos complejos y de alta incertidumbre, sin embargo, estamos convencidos que es momento de aportar y compartir conocimiento y experiencias que contribuyan en su desarrollo personal y profesional. Mi nombre es Andrea del Río, soy asesora de mercadeo en Uninorte y les doy la bienvenida al webinar Educación en modalidad remota, apoyo para los más pequeños. Durante el desarrollo del webinar podrán realizar vía chat las preguntas que surjan, las cuales serán respondidas por nuestra conferencista al finalizar su intervención. Damos paso a Arlet Pacheco, psicóloga de la institución Chicos Creativos. Sean todos bienvenidos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, nuestros padres de familia, personas externas a la institución que se encuentran conectadas en esta tarde. Les agradecemos muchísimo su asistencia a esta actividad tan importante. Como lo decía Andrea ahorita, son tiempos difíciles que nos han llevado a generar estrategias para poder suplir necesidades, sobre todo en nuestra educación y en diferentes áreas de nuestra vida. Para nosotros no es desconocido que nuestros padres están viviendo momentos difíciles también con la educación remota, pero para eso estamos aquí, para eso hemos invitado a la doctora Elsa Escalante y agradecidos con ellas por haber aceptado nuestra invitación a la Universidad del Norte por este espacio tan interesante. Eh, ¿No? Invitarlos a todos a que hagan todas las preguntas que tengan con respecto a lo que estamos viviendo, a lo que ustedes están viviendo en su casa con sus hijos. Y nuevamente bienvenidos, muchísimas gracias. Doctora Elsa, de verdad agradecidos con usted y bienvenida a nuestros chicos creativos, que seguramente hoy va a estar muy complacido nuestro grupo de padres con su presentación. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias, Arlet, y sobre todo a Samira por ser artífices de esta iniciativa, de esta idea que venía, digamos, cocinándose hace un tiempo y que por fin lo hemos materializado. Pues les cuento que para mí es un orgullo estar en esta primera sesión que nosotros en la maestría de educación le llamamos el programa de universidad para padres. Queremos que la maestría en educación, desde su énfasis de infancia, comience a estrechar lazos con instituciones educativas, con los padres de familia y con todo aquel corresponsable de la infancia para generar diálogos alrededor de nuestros más pequeños. En este momento, cuando más se necesita, porque todo el sistema educativo se está transformando y por tanto definitivamente necesitamos trabajar de manera colaborativa. Yo creo que es el momento preciso para que surja esta iniciativa y definitivamente pues resaltamos y agradecemos a Chicos Creativos por su iniciativa y por vincularse y ser los pioneros en esta estrategia que pues la Universidad del Norte desde la maestría en educación pues está comenzando a liderar. Entonces, muchísimas gracias a Mira Arlet por esta oportunidad y bueno, realmente lo que queremos en este espacio, más que una presentación formal, es como presentarle unas ideas para que generemos un diálogo. En este momento, lo que se necesita es responder preguntas, es pensar de manera colectiva y pues eso es lo que queremos en estos minutos, ¿verdad? Que ustedes se sientan libres de preguntar y que entre todos construyamos las mejores rutas para nuestros más pequeños. Entonces, con toda la alegría y la emoción de esta primera sesión de nuestro programa Universidad para Padres, en donde Chicos Creativos está liderando junto a la Universidad del Norte en Barranquilla, pues damos inicio a este espacio. Entonces, pues la sesión de hoy pues tiene el nombre Educación en modalidad remota, apoyo para los más pequeños. Y este título tiene una intención porque
lo primero que hay que aclarar es un término, unos términos, unas definiciones, y es que no podemos hablar de educación virtual para los más pequeños en este momento. Se habla de la modalidad remota porque, de hecho, los teóricos actualmente en la literatura, digamos que el término más preciso es la modalidad remota de emergencia, la cual realmente surge como una respuesta rápida a toda esta situación inesperada y difícil en la que estamos pues viviendo en este momento. Y digo viviendo porque si bien pues finalmente el confinamiento total ha terminado, de todas maneras sabemos que el virus está presente entre nosotros y definitivamente tenemos que cuidar a nuestras familias y a los más pequeños con ellos. Entonces, en vista de que este tema no va a regresar a la normalidad muy pronto, sino que realmente se va a vivir y de hecho lo recomendable es que esto sea un regreso paulatino, paso a paso, pensado. Entonces vamos digamos, a todavía tener que pensar en ese tema de modalidad remota. ¿Cuál es la diferencia entre modalidad remota y online o la virtual? La virtual está diseñada para que toda la mediación del aprendizaje sea a través de la tecnología. Puede ser de modo sincrónico o asincrónico, pero preferiblemente hay muchas de las dinámicas que son de tipo asincrónico porque además tienen detrás un modelo pedagógico, una planeación, evaluación. Los docentes tienen, digamos, competencias específicas en este manejo de tecnología, creación de ambientes, y esto como tal requiere toda una planeación y de tiempo y todo, digamos, una reflexión. Eso es prácticamente que iniciar un colegio nuevo. Entonces, por eso es que se implementa en los jardines infantiles, sobre todo, y en los colegios, este tema de modalidad remota, que lo que busca es crear unas experiencias de enseñanza-aprendizaje a distancia que pueden contar con el apoyo de elementos tecnológicos como, bueno, el internet, los computadores, pero también puede contar con otras herramientas alternativas que no necesariamente tienen que ser estas, y eso es precisamente lo que es importante, digamos, resaltar aquí. Por eso es que estamos hablando de este tema de modalidad remota, que es realmente la más apropiada, de acuerdo a las condiciones, a la edad del niño, para este reto que estamos viviendo. Bueno, les cuento que yo soy coordinadora de la maestría en educación y pues específicamente estoy trabajando en el énfasis, digamos, de infancia. Yo coordino el programa completo, pero digamos que mi corazoncito está en la parte de infancia. Soy licenciada en pedagogía infantil. De hecho, les comparto que hice mis prácticas en Ciclos Creativos cuando me formé en la Universidad del Norte. Posteriormente, pues tuve la oportunidad de formarme a nivel de maestría y doctorado en los Estados Unidos, en la Universidad de Nebraska. Y bueno, tengo un doctorado en ciencias humanas con especialización en desarrollo infantil y educación infantil. Y pues la maestría ya está enfocada no solamente en infancia, sino también en juventud y familia. Digamos que mi especialidad o los años de académicos lo he dedicado al tema de la calidad de la educación infantil, porque unas veces se piensa que, bueno, la visión tradicional de que educación infantil es más enfocada a un tema de cuidado y que pues no requiere unos estándares de calidad, y pues ese es definitivamente un reto que ahora mismo a nivel global se está haciendo. He tenido la oportunidad de trabajar en los Estados Unidos, en Turquía, en Perú, en Colombia sobre este tema, y digamos que lo que es cierto, y es precisamente por eso es que llego aquí donde ustedes, es que cada país, cada contexto, cada cultura, cada jardín y cada niño es diferente. Entonces, por tanto, no hay fórmulas hechas, no son copy-paste, sino que realmente se construyen en estos contextos como el que tenemos ahora, de conversación a partir de las necesidades de nuestros niños en particular. Y en esa línea, pues comenzamos este tema, y es que, digamos que cuando hablamos de tecnología hay un
cierto temor, sobre todo cuando hablamos de los niños más pequeños, porque sabemos que a nivel de literatura, pues obviamente las investigaciones, por ejemplo, de la Asociación Pediátrica de los Estados Unidos, por ejemplo, pues dice que la exposición a las pantallas en los niños menores de 2 años, pues no es lo ideal. Y incluso cuando estamos hablando de niños de 3 años en adelante, pues eso tiene limitaciones de tiempo, lo que ellos le llaman screen time. Hay incluso una escuela muy estricta que recomienda que antes de los 3 años los niños no tengan el más mínimo contacto con la tecnología, porque tiene unas implicaciones de tipo de salud y bueno, neurológicas, etcétera, que están bien documentadas. Ahora, eso es cuando estamos hablando, digamos, de una condición de normalidad. En este momento estamos hablando de una situación que tiene un riesgo sanitario mayor y que puede tener implicaciones no solamente sobre los niños, sino sobre las familias. Entonces, este tema de la tecnología, digamos que tal vez no es lo ideal y perfecto, porque de pronto lo ideal es volver al escenario donde estamos, pero lo que sí es cierto es que la tecnología en este momento genera, digamos, una solución para los niños, para las familias, que nos permite dinamizar procesos educativos y por tanto ustedes deben, ante todo, liberarse de todas las culpas, porque unas veces los padres, digamos, o las familias nos sentimos tristes, con culpas, con remordimiento. ¿Será que le estamos dando las cosas a los niños? ¿Será que los estamos afectando? ¿Será que, bueno, hay una serie de inquietudes y eso es importante tenerlo en cuenta. En este momento, digamos que esa respuesta es muy relativa, pero en este momento las tecnologías, a pesar de que tienen unas limitaciones, en este momento realmente es una buena solución. Y eso es por un lado, ¿verdad? Pero por otro lado comienza todo un debate que se nota en los medios de comunicación, no solamente locales, sino globales, y es que pareciese que hubiese como una especie de tensión entre los papás y los colegios. Entonces hay colegios que dicen que hay que cumplir los horarios estrictos, que van a subir las matrículas demasiado o cobran alguna cosa que de pronto los padres no están de acuerdo, entonces los padres dicen que cómo es posible, que esta situación que está difícil, y comienza a existir un debate alrededor de prioridades, alrededor de que si la educación es de calidad o no, si se justifica pagar o no, si es que realmente ofrecerle la oportunidad al niño de trabajar de manera remota realmente vale la pena, o si es mejor que se quede en casa. Entonces comienza todo este debate y tensiones que mi invitación más que todo es a que en realidad estas tensiones no existan, porque lo que necesitamos en este momento es un trabajo colaborativo, incluso no solamente de los maestros con las familias, sino con el colegio, el cuerpo administrativo e incluso con otros actores de la sociedad, tales, bueno, como universidades, como hospitales, para realmente pensar en una estrategia contextualizada que nos permita pensar o enfocarnos en los niños, que al fin y al cabo es la prioridad. Entonces, lo primero es a quién le debo creer. Siempre, aquí perdonen lo ochentera, ¿verdad? Y aquí saco mi edad, pero siempre recuerdo a esta señora de quien tiene la razón y llega un momento en que comienzan como que diferentes posiciones, entonces hay testimonios de otras familias, de otros jardines, entonces que le dicen a ustedes, no, mira que en el jardín tal no lo están haciendo así, que allá es mejor, o por ejemplo, los profesores también, que fíjate que en el otro colegio hicieron tal metodología, o de pronto están googleando y buscando soluciones en internet, o de pronto siguen una cuenta, que eso es muy popular ahora mismo, mirando, digamos, las soluciones de los influencers. Y bueno, hay toda una serie de fuentes que lo que ustedes van a recibir es una multiplicidad, digamos, de opciones que al final, pues, generan unas veces más confusión. En ese sentido, digamos que la primera recomendación, y fíjense que ustedes dirán, pero ¿por qué Elsa está comenzando con ese tema? Sí,
pues la charla es sobre el apoyo remoto. Es que el apoyo remoto no es solamente en términos de tiempo, sino que hay que liberarse emocionalmente de ciertas dudas, de ciertas incomodidades que unas veces le hacen a uno, digamos, experimentar el apoyo del niño como con más pesos encima. Entonces lo primero que vamos a hacer es como liberarnos, ¿verdad? Y pensar que realmente esto, si realmente es una experiencia buena o mala, y tratar de quitarnos como me gusta una palabra muy común que se utiliza ahora, lo tóxico, ¿verdad? Entonces, como quitarnos todos estos debates que unas veces en vez de contribuir, pues perjudican. Entonces, eh, por ejemplo, cuando yo pensaba en Mr. Google, que todo lo sabe, realmente no es que lo sepa, porque es que ahí tú puedes encontrar el sí y el no. Y la pregunta es, ¿cómo hace uno para saber si sí o si no? En el caso, ese es con respecto a Mr. Google, que algunas veces nos traiciona. O, por ejemplo, otra cosa muy típica son los influencers. Entonces, sale el influencer que dice lo uno, que dice lo otro, pero entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se formó esta persona? ¿Cuál es su charla? Bueno, es una persona que ha atendido 30 papás, bueno, pero realmente no solamente es por ser 30 papás o porque solamente entonces pues tiene fue mamá y va a contar la experiencia, pero entonces desde ese punto de vista, pues la influencer tiene la misma fuerza que ustedes, porque ustedes también son papás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la influencer que, como digo yo, que pare y se vuelve famosa a ustedes? Pues están en igualdad de condiciones. Entonces, es como comenzar a mirar críticamente esas fuentes, si realmente son, verificar la formación profesional y sobre todo la manipulación de esa información profesional, que unas veces se presentan unos datos, pero definitivamente hay que verificar de dónde son, qué calidad tienen. Entonces, por ejemplo, la típica que dice, no, es que yo tengo un curso en Oxford, sí, pero el tema de Oxford puede ser un curso online que a todas estas no tiene que ver con el tema que está asesorando y cosas como de este estilo que hay que tener en cuenta. Por otro lado, están los estudios científicos que unas veces también son peligrosos. ¿Por qué? Porque si no se tiene el conocimiento de interpretación en términos estadísticos, teóricos, entonces de pronto hay una mala interpretación del dato. Entonces eso también tiene su peligro. En los expertos y profesionales también tiene su peligro, porque entonces no, la idea no es escuchar a un experto así que le dé uno la solución. Por ejemplo, no es que lo que yo diga ahora sea palabra de Dios o yo o cualquier otra persona, sino que hay que llegar al punto del niño propiamente. Entonces no es lo mismo que usted escuche una charla a que de pronto después se reúna conmigo, miremos el caso del niño y podamos establecer un plan con el niño específicamente. Esos son dos escenarios totalmente diferentes. Y eso mismo pasa con los colegios. No todas las familias de los colegios son iguales, no todas las otras familias también, pues tenemos dinámicas diferentes, cada familia tiene un elemento muy puntual, muy diferente, que la hace única y por tanto no todo es generalizable. Entonces, lo primero que nos vamos a quitar es esas tensiones que unas veces en vez de ayudarnos nos complica la vida. La otra cosa importante es que unas veces nos sentimos como raros, ¿verdad? Porque ya salimos, estamos ahora nuevamente libres, pero nos queda, digamos, estrés. O por ejemplo, yo hoy salí porque tenía una entrevista en RCN y resulta que yo estaba allá, pero entonces estaba pensando que entonces pisé esto, agarré lo otro. Entonces es como que una serie de miedos que se han quedado con nosotros y uno se siente como raro y dice, bueno, ¿seré que soy yo? Pero digamos que esto es importante porque, por ejemplo, la ciencia nos dice que esto es totalmente normal. Entonces, otra cosa que nos vamos a quitar de encima es que esos sentimientos que ustedes tienen de pronto de miedo, de frustración, es normal que se experimente después de una pandemia, porque, bueno, esta es una de las pandemias globales más fuertes, pero, por ejemplo, el SARS en Canadá, que fue a principios del 2000, pues también se dio, hubo muchos estudios y la mayoría de los padres, porque acuérdense que esto no es solamente en los niños, en los padres también, pues han experimentado estos sentimientos. Y, por ejemplo, aquí hay una cosa muy chévere, me gustó porque es como muy puntual y es como que para hacerse como un checklist si uno es el diferente. Entonces es como que, por ejemplo, un estudio de SARS en Canadá decían, hombre, en un estudio de más de 1000 cuidadores de niños,
confinados por 3 meses, ojo que nosotros nos demoramos más, el 60%, el 62% manifestaba aburrimiento, el 60% soledad, el 58% frustración, 54% molestia, 40% preocupación, 28% rabia, miedo. Entonces, es normal que ustedes tengan días buenos y días malos y comiencen a experimentar estos sentimientos. Entonces, lo primero, pues en esta perspectiva es pensar, hombre, no soy una estresada o un estresado, sino que realmente esto es algo normal, es normal que yo tenga este sentimiento. Y lo otro importante es que cuando se comienza a mirar el tema cuando se comienza a mirar el tema de la infancia, del regreso al colegio, de los modelos de alternancia, la literatura es bien puntual y lo que nos muestra realmente es que cuando se habla de infancia y pandemia, lo que se le da un elemento muy fuerte es la seguridad y el estado de salud mental y físico. Entonces, si ustedes comienzan a analizar ahora, por ejemplo, los estudios en investigación, en educación, no van a comenzar a hablar que es que esta metodología, que la otra metodología. Al final la prioridad va a ser que el niño emocionalmente esté bien. Y eso es lo que la ciencia ahora mismo le está dando prioridad y lo que los padres también están preocupados. En ese sentido, un punto importantísimo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando están pensando en ese apoyo remoto es que la pregunta es ¿cuál es la prioridad? Óyeme, la prioridad es que el niño haga la tarea, la prioridad es que imprima la tarea y lo mande bien, la prioridad es que se aprenda los números, es que se sepa el vocabulario. ¿Es realmente esa la prioridad? Pues no es la prioridad. La prioridad en este momento es la parte socioafectiva. Entonces, en ese orden de ideas, digamos, el tema de salud física y mental es el número uno de las prioridades y en una segunda instancia está la educación propiamente. Y esto también aplica pues en términos del ser humano, del adulto. Digamos, la prioridad es la salud física y mental. Como dicen por ahí, si uno no tiene salud, pues no trabaja, no estudia, no hay nada. Entonces, esa es la prioridad. Por otro lado, el gran miedo de los papás es la pregunta recurrente. He recibido muchas consultas de padres de familia, incluso de colegios, sobre esta temática. Y digamos que la gran pregunta es, ¿realmente la educación infantil remota puede ser de calidad? ¿Se afecta? ¿De pronto la tecnología la está influenciando? Aquí les comparto que desde el 2015, UNICEF, UNESCO, Banco Mundial y el Brookings Institution están haciendo un estudio global de infancia, de educación infantil y calidad, y llegaron a una conclusión muy importante, y es que cuando hablamos de calidad, hablamos de el desarrollo infantil. Es decir, que la gracia no está en que el niño aprenda los números, sino que realmente esté emocional y socialmente bien, que aprenda a pensar, pero pensar no es memorizar, pensar es que le conteste a uno con esas preguntas que lo movilizan, que además sea capaz de que tenga la lengua así súper comunicativa, y no solamente la lengüita, sino su parte corporal, expresiva. Si ustedes de pronto el nene no habla, pero casi que los ojos dicen todo, eso es lo que importa. Y la otra cosa importante cuando se habla de calidad en la primera infancia son las interacciones. Es importante que se creen interacciones sociales, las cuales pueden ser en contextos remotos o no. O sea, obviamente lo ideal es un abrazo, un beso, pero en estas situaciones donde de pronto estas formas de expresión de sentimientos podrían considerarse riesgosas, pues entonces vamos a rescatar el tema de la conversación, el tema de la imagen, el tema del sonido, y esto es lo fundamental. Ahora, fíjense que lo curioso es que toda esta discusión se da en el 2015, no, o sea, hace 5 años. Eso quiere decir que si la tecnología igual logra estimular estos elementos, por tanto, la calidad no se va afectada. Pero si lo que estamos pensando es que la calidad de la infancia es memorizar o son los aprendizajes académicos,
en los contenidos académicos, esto sí es difícil de lograr a través de la remota, porque hay muchos elementos que influyen, sobre todo cuando los niños están pequeños y tienen, digamos, dificultades de atención, de autorregulación, se cansan, se aburren, y pues no son, digamos, lo suficientemente autónomos para el manejo de las tecnologías. Aquí viene la clave para el apoyo remoto. El apoyo que ustedes como padres, como cuidadores van a darle al niño va a depender del nivel de autorregulación y el nivel de autonomía que tiene el niño. En ese sentido, pues les comparto que, digamos, la literatura y las investigaciones y las experiencias con familias uno a uno directamente latinas, y hablo latinas es que no solamente nosotros Barranquilla, sino es extensivo a Colombia y a otros países, incluso latinos viviendo en Estados Unidos, es que nuestras relaciones con los niños del mundo latino tienden a ser muy codependientes. Entonces, por ejemplo, es muy normal que ustedes como papás se sientan culpables porque entonces no ayudaron al niño en la tarea, porque no le dieron la comida, porque no los acompañaron en la noche a dormir, porque entonces, ¿qué pasa? Que en este momento, cuando los niños están en casa, obviamente se vuelven mucho más demandantes. ¿Qué sienten los papás? Se sienten cansados, de pronto la señora que los ayuda a cuidar al niño todavía no va 100%, o de pronto ya no va y tienen que cambiar y les da miedo que si viene con algo, que si se enferma, etcétera. Pues las vidas han cambiado y entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos con el manejo de estos niños? Además que han experimentado 6 meses de confinamiento con los padres y que están unidos y muy vinculados. Y aquí es necesario comenzar a vivir un proceso de ayudar a los niños a autorregularse y a que sean autónomos. Pero como les digo, eso es muy latino, o sea, si uno no le da la comida al bebé está mal, y si ya tiene 7 años y todavía no come, entonces también se siente mal, y eso es una cuestión muy latina, cosa que no pasa de pronto en países europeos o en Estados Unidos. Entonces la autorregulación es clave tanto para la tranquilidad de ustedes como para la del niño, porque no debemos esperar que el niño, cuando trabaje de manera remota, lo haga por cuestiones de obediencia. La típica de que quédate ahí o si no tienes que hacer caso, quédate ahí porque tienes que terminar la tarea, quédate ahí porque si no no te llevo al parque, quédate ahí porque si no no te compro el helado. O sea, comienza a volverse la experiencia remota en una experiencia no tan agradable y muy mediada y muy amarrada a la obediencia. Y realmente esto debe estar vinculado a la autorregulación. ¿Cómo el niño aprende a ser autorregulado? Una práctica muy sencilla es a través de las rutinas diarias. O sea, la autorregulación no se enseña a través de una clase o algo, sino que es realmente una cuestión de día a día. Cosas tan simples como que vaya al baño solo, se baña, obviamente usted lo supervisa, pero que haga sus cosas solo. Por ejemplo, el tema de regular la alimentación es clave, es decir, que esa historia de que hay que comerse todo porque sí, eso es uno de los elementos que afectan la autorregulación, porque es cuando pensamos autorregulación es cuando el niño tiene la capacidad de controlar y de manejar, digamos, su autosatisfacción en todos los planos. Entonces, por ejemplo, un niño que se autorregula es un niño que sabe que si se porta bien, después va a conseguir algo, pero no necesariamente se lo tienen que decir. Entonces, eso es un elemento importante, y esa autorregulación al niño le da autonomía. ¿Por qué? Porque es un niño que se sabe comportar. Es un niño que sabe sus límites y por tanto es un niño que va a ser autónomo. Entonces, en este ejemplo, ya saliéndonos del mundo científico y llegando ya al día a día de los niños de verdad, pues yo siempre comparto la experiencia de mis sobrinos, que son Noah y Chloe, y ellos tienen 4 o 5 años, y estos chicos pues son muy buenos en tecnología, ya los están viendo, muy apropiados, pero en cierto modo es porque muchas de las interacciones que ellos tienen son en escenarios no formales. Nosotros no podemos esperar que un niño que nunca ha experimentado con la tecnología
de la noche a la mañana haga las tareas y se quede un montón de tiempo allí. Ahora, otra cosa importante es que nosotros pensamos como adultos. Entonces, de pronto nosotros adultos, llámese la profe, llámese los papás, tratamos de ponerle una serie de actividades a los niños que para nosotros es divertida. Pero resulta que el tema de lúdica o diversión es una cuestión personal. O sea, lo que a mí me parece chévere, lo que a mí me parece divertido, no necesariamente tiene que ser divertido para ti. Entonces, unas veces nos olvidamos de eso con los niños. De pronto con los adultos lo tenemos claro, pero con los niños partimos de la idea que todo les tiene que gustar. Y por eso es que, por ejemplo, unas veces los profes dicen, pero ven acá, yo les puse un juego súper divertido de matemática, pero si ellos se la pasan jugando en el Play, en el no sé qué, porque en el iPad, ¿por qué entonces no hacen el juego? Pues por una simple razón, y es que ellos optaron libremente y les divierte el iPad y su videojuego, cosa que no está pasando con la actividad que uno les está proponiendo o que en el peor de los casos le está imponiendo. Entonces, no hay que asumir que es que porque juega se va a quedar quieto, es que va a depender del tipo de juego. Entonces, digamos que una de las estrategias para que el niño aprenda a autorregularse y a ser autónomo, paradójicamente es el juego libre, porque cuando el niño está siempre bajo normas muy estrictas, entonces su comportamiento va a depender de dichas normas y no va a aprender a conocerse así y a leer el medio para poderse comportar de acuerdo a ese contexto. Entonces, esos son elementos importantes cuando estamos pensando en apoyo remoto. Entonces, tampoco se desesperen porque estos cambios de autonomía y autorregulación no son de un día para otro, son paso a paso que se van asumiendo sobre todo desde la vida diaria, desde la higiene, el sueño, alimentación, rutinas de juego libre, y después eso se va trascendiendo y se va reflejando en los escenarios de aprendizaje. Y la otra cosa es que, acuérdense, y rescato nuevamente la idea de que cada niño, cada familia es diferente. Entonces, el hecho que yo acá muestre a Chloe, que es mi pechiche, ¿verdad? Y la ponga aquí, que está la foto y tal, eso no quiere decir que todos los niños tengan que manejar la tecnología, porque fíjense, de hecho yo creo que ella es muy autónoma. Ella, bueno, de pronto porque tengo mis sesgos, ¿verdad? Pero ella es muy autónoma. Entonces, y yo diría, en realidad Chloe debería ser tan autónoma, en realidad debería estar viviendo un proceso diferente. Entonces, al final del camino, no es que yo ponga a Chloe de ejemplo, sino que la muestro como un elemento particular. Chloe se mueve así, ¿por qué? Porque simple y llanamente es Chloe, cosa que no necesariamente es, por ejemplo, su hermanito, Noah. Los dos tienen la misma edad y parece que, bueno, vivieran en casas totalmente diferentes. Entonces, esto es importante porque ustedes no pueden asumir que todos los consejos que dan los papás pues son generales, y eso unas veces nos hace sentir mal porque decimos, mi hijo funcionó esto, al mío no, qué es lo que pasa. Entonces eso es un elemento clave. Cuando ustedes están pensando en apoyo remoto a los niños, tienen que pensar en su niño, tienen que pensar en cómo está regulado, cómo está, si es autónomo, cómo están sus rutinas, cuáles son sus preferencias, y sobre todo ese tema de su atención, de su motivación. En ese sentido, y ya, pues ya se los había dicho, es importante entonces tener en cuenta todo el tema socioafectivo. Y dejar de preocuparnos, así como está la cara de la señora aquí en esta foto, porque se aprendan los números, porque se aprendan el abecedario, que porque no escribió. Este no es momento para eso. Estamos en un momento difícil emocionalmente hablando para todos los adultos y los niños, los jóvenes a nivel global, y yo creo que es importante pensar en prioridades. Y definitivamente la prioridad, incluso con o sin pandemia, para los niños de primera infancia, es su parte emocional. Bueno, eso lo dice, de hecho, de las últimas investigaciones, que cuando comienzan a revisar ese tema de tecnología, que es tan fuerte, y dicen, hombre, pero si la tecnología
tiene consecuencias negativas. ¿Qué hacemos con la tecnología? Hombre, cuando se hace todo este replanteamiento de qué es más importante, que llega la tecnología, digamos, se convierte en un medio positivo. Y fíjense que las últimas investigaciones 2020 que tenemos aquí, que les presento, en cuanto al tema de tecnología, pues lo que te dice es, ¿sabes qué? La tecnología no la utilices necesariamente para aprenderse los conocimientos, los conceptos. Realmente la tecnología lo que va a beneficiarte, además de la parte intelectual, es definitivamente la parte social. Otra cosa es, regresemos a nuestros viejos amigos. O sea, antes cuando, me imagino que los papás que están aquí son un poquito más jóvenes que yo, de la misma edad, y hombre, ¿cuántas horas no pasábamos en el teléfono? ¿Cuántas horas no escribían, cuánto tiempo no duraban ustedes en mensajes de texto? O cuando hacían carteleras, o cuando se escribían un email, pero, o sea, no es pensar como que todo tiene que ser por la videollamada, con el celular, no, parte de esta aproximación con la tecnología de los niños es experimentar las diferentes mediaciones tecnológicas. Entonces, qué bueno, incluso, por ejemplo, hoy leía un estudio de la Universidad de Oxford que planteaba el teléfono como un medio positivo para el desarrollo del lenguaje del niño, pero el teléfono fijo, o sea, no el del celular, no, el fijo, el oficial, que te obliga a escuchar, que te obliga a verbalizar, a estar atento. Digamos, eso me parecía como que interesante y que, bueno, puede ser una alternativa porque unas veces también los niños se aburren de la pantalla, parece mentira, pero bueno, se aburren, entonces ese es un reto. Cuando ya ustedes están aburridos de la gallina y de no sé qué y de todo lo que está en YouTube, pues probemos mecanismos alternativos. Y bueno, ya para cerrar, pues digamos cuáles son los tips que ustedes deben tener en cuenta para liberarse en ese apoyo. Uno, recuerden que la calidad de la primera infancia, importantísima, necesita del trabajo común entre padres, docentes e incluso otros actores. Y ese trabajo no solamente debe estar enfocado en la parte de los conocimientos, de lo académico, sino también en salud, en nutrición y sobre todo en la parte emocional. La otra cosa es que acordémonos que la lúdica es algo muy personal, es un gozo, un placer muy tuyo y por tanto, el hecho de que nosotros como adultos, incluso la profe, quiera hacer una actividad divertida, no necesariamente tendría que ser divertida, o sea, porque nosotros no somos ellos. Entonces, unas veces es difícil llegarle a todos, porque además la profe atiende un grupo. Entonces, en ese sentido, es fundamental que los niños tengan espacio de juego libre. Ustedes pueden disponer su casa en un lugar donde ustedes vean que de pronto es sano, que no hay corriente, que no hay como peligros alrededor, y generar esos espacios libres, en donde el niño en ese experimentar tenga la oportunidad de aburrirse. El aburrimiento no es malo, el aburrimiento lo ayuda a uno a controlarse. Eso es como cuando uno está en el trabajo y se aburrió y sabe que uno no puede poner la mala cara, ¿verdad? Eso es parte de la vida. Entonces, uno tiene que aprender a controlar el aburrimiento y de pronto en tiempos prolongados de juego libre, eso se genera. La otra cosa es que para trabajos educativos de niños menores de 6 años no se recomienda que se excedan las 2 horas diarias y para los más grandecitos serían 3 horas. Entonces eso es importante para que el niño no se agote, porque acuérdense que cuando se agota le coge rabia al computador, le coge rabia a la actividad y eso no es lo que queremos. Bueno, por otro lado, acuérdense, importantísimo el tema de la comunicación. Ahora se está rescatando estos espacios con las familias. Ya nos podemos acercar con mayor comodidad, pero no podemos bajar la guardia. Por tanto, sigamos, digamos, promoviendo diferentes canales de comunicación, porque de hecho es una competencia que el niño necesita, incluso para el trabajo. O sea, ahora mismo en mi caso, por ejemplo, como docente, tengo que trabajar con docentes internacionales y bueno, no todo es directamente. Entonces, también forma parte de las competencias del ser humano del futuro. Importante también es que el niño entienda el estado de alarma en el que estamos, que no hemos bajado la guardia,
que si el niño tiene acceso a las tecnologías, supervisar que está revisando. Esto es muy, muy difícil de manejar unas veces. Ustedes saben que la tecnología es peligrosa. Fíjense que salió una noticia hace poco que en TikTok hay una red de pedofilia que ha aprovechado esta herramienta que es utilizada por muchos niños. Pues definitivamente hay que estar atento. Entonces, hay que hacer dos movimientos. Uno que es la comprensión del mundo del Internet y sus peligros, y segundo, la comprensión del estado de alarma que todavía no lo hemos superado al 100%. Entonces, para eso se necesita pues acompañar a los niños, comprender las noticias, que sepan en qué consisten las cosas, y pues definitivamente trabajar en esta vida post cuarentena, ¿verdad? Que es un proceso, no sabemos cómo se va a dar los próximos meses. Se sabe que hay avances y retrocesos, y por tanto, digamos que todo lo que es aprendizaje remoto en primera infancia todavía no ha desaparecido. Entonces, definitivamente tenemos que seguir haciendo estos debates y seguir viendo de qué manera vamos a apoyar a nuestros niños. Cuando se les acabe la creatividad, porque unas veces uno dice, ay, ya no más, estoy cansado, y a mí no se me ocurre, ya probé lo uno, probé lo otro, les puse el juego libre, le hice, hombre, importante recurrir a cuentas de pronto de Instagram o incluso educativas, pero vigilen que sean pues que no necesariamente, digamos, sea cualquiera que de pronto les ponga, sean basadas en experiencias personales. Recomendaría que siguieran cuentas, por ejemplo, de expertos en el tema de infancia, que no solamente sea una cuestión experiencial. Acuérdense que todos los niños son diferentes. Entonces, bueno, aquí les recomiendo una que es Infancia UNA, que está basada en juegos basados en investigaciones científicas, de tal manera que ustedes no solamente hacen el juego, sino que comprenden el porqué del juego y que le están ayudando al niño a través de ese juego. Y bueno, recordemos que cuando hablamos de tecnología, definitivamente, sobre todo en primera infancia, el adulto necesita ser un mediador, pero también hay experiencias en las que el niño puede hacerlo solo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a Noah, que hizo un video para una amiga que cumplía años. Entonces, fíjense cómo esta experiencia, digamos, todo el escenario montado, creado por el niño, se vuelve una oportunidad de interacción entre el adulto y el niño a través de la tecnología, que también es otro escenario que podemos implementar. O sea, en otras palabras, tecnología no solamente la tenemos que ver como un escenario de trabajo, de clase, de tarea, sino que es un elemento que transversaliza la vida y que puede dinamizar cosas tan sencillas como un mensaje de cumpleaños para una amiga. Entonces, bueno, esas son las reflexiones, y bueno, abrimos el espacio para todas sus preguntas, y cuente conmigo para lo que necesite. Agradecemos a nuestra docente invitada, Elsa Escalante, por lo provechoso que ha resultado abordar esta temática en este espacio. A continuación, procedemos a leer algunas preguntas realizadas por nuestros participantes. Para niños en tercer grado, también se recomienda máximo 3 horas diarias. Esta pregunta, Elsa, nos la hace María Espinosa. María, la edad tope es incluso 11 años, de hecho. Porque aquí hay que pensar, o sea, de pronto tú te preguntarás, pero ven acá, mi niño se queda un montón de tiempo jugando en el iPad, pero son escenarios diferentes. Entonces, cuando estamos hablando de una experiencia educativa que de pronto tiene un contenido académico de fondo, estas experiencias son diferentes, no es lo mismo que un juego. Entonces, comienzan a sentirse agotados. Lo que nosotros debemos tratar de evitar es el agotamiento físico y mental del niño, porque eso va a afectar el aprendizaje. El aprendizaje se moviliza a través de la lúdica, a través de la motivación, del querer aprender, y los tiempos largos de exposición son difíciles. Quiero que incluso sepan
como experiencia que nosotros en la maestría de educación, que estoy hablando de adultos, ¿verdad? Estamos hablando de nivel de formación, de maestría, son personas que nosotros hemos tratado de generar sesiones de menos de 4 horas en la medida de nuestras posibilidades. Por ejemplo, nosotros tenemos planeado dentro del escenario recesos activos, tenemos escenarios donde los estudiantes trabajan de manera asincrónica sin necesidad de estar en vivo y en directo con el estudiante, le llamamos asincrónicas asistidas. Entonces, fíjense que esto es importante porque para niños de primaria se recomendaría que fuera menos de 3 horas. Les digo, estoy hablando de adultos y tratamos de que sean menos de 4. Ahora imagínense un chiquito de 9, 10 años. Excelente pregunta. Muchas gracias, Elsa. Nos pregunta Carlos Mario Malagón, en este tiempo de pandemia, ¿cuál es tu posición sobre el regreso a las aulas de forma presencial? Esa es la pregunta del millón. Voy a dar mi opinión personal. Yo considero que el regreso a las aulas debe darse paulatino, debe darse alternado, no debe ser de una sola vez. Yo creo que la prioridad es en términos de salud. Para eso el colegio debe establecer todo un plan de reingreso, de regreso a las aulas, por ejemplo, comenzar con los niños pues más grandes, que no vayan, por ejemplo, todos al mismo tiempo. Por ejemplo, ahora mismo con respecto a primera infancia, no sé si han leído las noticias, yo estoy impactada, aunque lo sé desde mi experticia, de todas maneras, guardaba la esperanza que fuera diferente. Pero, por ejemplo, en Cataluña han cerrado aproximadamente 60 jardines infantiles porque se convirtieron en focos de contagio. Y esto es normal porque es que los niños, obviamente es complicado eh, que, que, que los niños guarden la distancia y esto ahora mismo es importante. Imagínense ustedes que están con su nene, ¿verdad? Y que es uno, o de pronto con el hermanito, ahora imagínate 20. Si a ustedes les pasan cosas maravillosas en cuestión de minutos, hacen así, se voltearon, ya se cayó y ya se abrazaron, ya se quitó la máscara, ahora imaginen la mascarilla, ahora imagínense lo que pasaría con un grupo de 20. Entonces, por eso yo creo que el regreso de las aulas es algo importante, pero realmente considero que es un proceso paulatino que debe tener toda una planeación, incluso con las mismas familias. No es una decisión unilateral y creo que también es una cuestión en donde hay que darle prioridad a la salud del niño y por tanto esto debe ser manejado de manera colaborativa y con incluso con el equipo de recursos humanos, el equipo, o sea, es una decisión de todas las sesiones, o sea, de todas las secciones del colegio. Esa es mi posición, o sea, estoy de acuerdo siempre y cuando esto sea requete contra paulatino y sobre todo ir testeando. Cuando yo digo ir testeando es que no es que van a hacer una planeación, por ejemplo, la recomendación no es que van a hacer una planeación de aquí a diciembre y ya ustedes determinen que en la primera semana son tantas personas, sino que realmente hay que dar unos espacios de evaluación para ver cómo se está dando, cómo se está implementando en términos de contagio la estrategia que implementaron. Entonces, eso les permite tomar decisiones en el camino sobre cuál es la mejor forma a seguir. O sea, que no es el hecho de planear ahora todo el mes o todo el año, incluso el 2021, sino que realmente es ir haciendo por fases, evaluando cómo se fue, cómo estuvo esa fase e ir tomando decisiones sobre la marcha. Muchas gracias, Elsa. Eduardo Sierra nos pregunta,
Mi nena tiene 4 años y ella está en clases virtuales de 8 a 10, pero como ha sentido esta situación que vivimos, la tenemos en refuerzo de 2 a 4 de la tarde. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? Y bueno, ¿refuerzo de qué sería la primera pregunta? Em, mm, y la pregunta también es en refuerzo que va un profesor a, a visitarlo. No, no tengo acceso al chat, no lo puedo mirar, pero sí de pronto la persona que haga, pues hizo esa pregunta, me gustaría que me la ampliara. Digamos que yo soy de las que pienso que definitivamente aquí lo importante es el desarrollo emocional. Para mí, eh, un niño de 4 años tiene tiempo para aprender contenidos académicos y los niños aprenden con mucha facilidad. Em, por ejemplo, digamos que seguramente el colegio va a tener un plan de volver a clase, lo cual va a incluir, digamos, retomar ciertos conceptos, retomar ciertos elementos que se dieron durante la clase remota para volverlos a incorporar. Entonces yo no me preocuparía por esa sesión de la tarde, la verdad. Mm, no sé qué tan seguido es y la otra cosa es que no sé qué tan divertido sea, porque si tú me dices que ese momento de refuerzo es con una profe que le gusta, que lo disfruta, que juega, que aprende, entonces yo te digo, claro que sí, esa sesión de la tarde está maravillosa, pero si tú me dices que esa sesión de la tarde son 2 horas más que está sentada con una profe que le está enseñando un montón de cosas y que se vuelve realmente difícil para la niña, entonces yo diría, la verdad es que no hay necesidad. Ok. Elsa, Andrea Fretes nos felicita, te dice que muchísimas gracias, ha sido una excelente disertación y su pregunta es con relación a los niños de prejardín, jardín y preescolar. ¿Cuánto Ujú. tiempo sería recomendable que estén expuestos a las clases virtuales, dado que, por ejemplo, la vista está en desarrollo y los oftalmólogos no recomiendan tanta exposición a las computadoras y celulares? Y otra cuestión es en cuanto a las tareas. ¿Cuántas tareas es recomendable para un niño pequeño, dado que en su país los padres se quejan del exceso de tareas y la falta de un horario para el envío de las mismas? Si envían hoy a las 12 del mediodía, ya las quieren para la noche del mismo día. Excelente. Eh, pues te comparto, ¿cómo es que se llama, Andrea? ¿Cómo se llama Andrea, Andrea eh, también? Bueno, Andrea ajá. Fretes. Bueno, Andrea, mira qué curioso, porque nosotros hicimos esta charla, bueno, un escenario parecido en Cartagena con otro colegio que incluía a los estudiantes no solamente de preescolar, sino de primaria completa. Y salió exactamente la misma pregunta. El manejo de las tareas de un día para otro, eso no es recomendable a nivel pedagógico, sobre todo en este tipo de contextos. Yo les comparto y pongo el ejemplo de la maestría, no para que, es para que vean el extremo, ¿me entiendes? Porque fíjense cómo estamos operando y cómo estamos creando nosotros nuestros escenarios para adultos. Y de esa manera ustedes se podrán imaginar que esos escenarios deberían ser mucho más flexibles para los niños. Entonces, por ejemplo, en la maestría, a los estudiantes se les manda la planeación de todas las asignaturas, de todas las tareas y de todas las actividades de clase el primer día de clase. Es decir, que si ellos comenzaron, por ejemplo, en agosto, desde agosto ellos tenían la planeación general de las actividades de clase, incluso tareas de todas las materias de todo el semestre.
Entonces, de esa manera, pues los padres, ellos son padres de familia, son profesores, son adultos y pueden organizar su vida. Cuando yo pienso en ellos, se me hace obviamente, inmediatamente viene a la cabeza, ¿cuántos de ellos son padres? Y en ese sentido, ustedes como padres, que son los que ayudan a los niños, obviamente necesitan también ese espacio para planear. Si el colegio manda una tarea de un día para otro, eso no les da flexibilidad al padre para poder apoyar. Lo que es cierto es que en modalidad remota no hay que desconocer, requiere de mayor tiempo, mayor inversión de los padres de familia o del cuidador que esté a cargo. Entonces, por tanto, los colegios en ese sentido necesitan planificar con tiempo todas las tareas para que el padre se organice. Entonces, por ejemplo, si se manda, por ejemplo, el viernes las tareas de la semana completa, de pronto el papito o la mamita o la abuelita tiene más tiempo el fin de semana para poder trabajar con el niño en vez de hacerlo día a día, que de pronto puede ser más complejo. Entonces, desde ese punto de vista específico, yo creería que la planeación es fundamental. Si yo lo hago con los adultos, obviamente con más razón hay que hacerlos con los niños. En cuanto al tiempo de exposición, pues lo recomendable son las 2 horas. Eso es, digamos, lo que pasa es que aquí hay que dividir la vida, ¿verdad? Hay que dividir la vida en lo que era la normalidad anterior y lo que es hoy en día. Digamos que en un escenario muy estricto, obviamente, como dije al principio de nuestra conversación, pues lo ideal es que el niño ni siquiera tenga acceso antes de los 3 años. O sea, en teoría, pues no debería ni siquiera agarrar el celular. O sea, eso es lo extremo recomendado. De hecho, esa es una recomendación basada en estudios, no solamente en oftalmología, sino todo la Asociación de Pediatría de los Estados Unidos, que incluye todas las dimensiones del niño, todas las partes, todos los elementos de salud, y se llega a esa conclusión. Pero ¿qué pasa? Pero eso es un escenario. Nosotros en este escenario en el que estamos ahora, desafortunadamente la tecnología forma parte de nuestra vida, de los adultos, de los niños. Por tanto, hay que tratar de buscar ese punto en que no sea tan perjudicial, pero al mismo tiempo permita este tipo de desarrollos e interacciones. Y el tiempo para los niños de 6 años hacia abajo es máximo 2 horas. Es más, puede ser 1 hora con un espacio y después otra hora. Es decir, ponle tú que comiencen a las 9 de la mañana, tengo un espacio de 10 a 11 y después tenga una sesión de 11 a 12. Eso es, digamos, la recomendación. Pues creo que la realidad es que tenemos que vivir con la tecnología en este momento y la manera de hacerlo es buscar la mejor fórmula que evite el mayor impacto sobre la salud del niño y además tenga en cuenta las características particulares de su niño en particular, de su hijo. Su hijo es único y por tanto eso hay que tenerlo en cuenta. Elsa, nos pregunta Milena Mesa, la actitud de los padres es fundamental frente a las experiencias de aprendizaje del niño. ¿Cómo podemos generar una actitud abierta en ellos para que acompañen el proceso educativo de manera efectiva? Yo creo que lo primero que hay que comenzar a pensar es que se necesita un trabajo colaborativo. Hay que escuchar a los papás también, ¿verdad? Porque cada familia es diferente, cada dinámica es diferente y por tanto los retos pues también son diferentes. Entonces cuando nosotros creamos una estrategia que es general, de pronto hay familias que no se ajustan. Por eso es importante que las estrategias sean variadas de tal manera que algunas sirvan para unas familias y otras a otras. Yo creo que, por ejemplo, un elemento clave de participación es empoderando a los papás. Entonces, por ejemplo, cosas como planear con tiempo por semana o incluso mensual, esa es una manera de involucrar al papá diciéndole, mire, papás, aquí tenemos la planeación de esta semana, aquí tenemos la planeación de estos 15 días,
hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, sabemos que ustedes tienen una cuestión limitada de tiempo, por eso se lo estamos dando con tiempo, empodérese, organícese, a ver qué miembro de la familia lo va a acompañar, porque cuando pensamos en padres, la verdad es que no debemos pensar solamente en padres, sino digamos que debemos pensar en cuidadores como un todo. De hecho, cuando en educación infantil, cuando se mide la calidad, se ha antes la prioridad era lo que le llaman parental engagement, o sea, cuando son los padres como tal, pero se ha cambiado esa palabra porque pues no necesariamente tienen que estar los dos papás o no necesariamente es el papá, la mamá la que están atendiendo al niño, unas veces es la abuela, es la prima, es, bueno, tantas personas, ¿verdad? Entonces se habla del cuidador y por tanto es importante que se vincula a ese cuidador primario, es decir, que no es solamente el papá, si de pronto el encargado de apoyar al niño es la prima, hombre, la prima es la que debería entonces vincularse. Entonces, aquí lo fundamental es pensar en que la familia es la que se debe vincular y no necesariamente el papá o la mamá. Cada familia tiene su dinámica y pues ellos, me imagino que en este momento se están también reacomodando y retransformándose y por tanto se están en estos momentos hay muchos cambios de roles en las familias y yo creo que eso hay algo que tener en cuenta. Pero un elemento clave es crear espacios de diálogo para saber las situaciones particulares de la familia. Lo otro importante es la planeación con tiempo para que la familia se pueda programar y organizar a nivel interno para apoyar a los niños. Eh, y también es que esta planeación, por ejemplo, tenga en cuenta esta conexión emocional. Entonces, por ejemplo, de pronto un elemento clave también es sensibilizar a los papás, no sé si eso se ha hecho, por ejemplo, cuál es la prioridad de la educación infantil en este momento. De pronto, muchas de las tensiones es por las tareas. Ahorita Andrea preguntaba que qué tanta tarea hay que hacer. La verdad es que las tareas deberían ser una experiencia chévere, aprendizaje, más que una obligación que de pronto sea y que sea un limitante para el niño e incluso para el papá, porque es que eh, la sobrecarga de tareas que genera tensiones y familiares. O sea, el papá no puede, la mamá tampoco, te salió de pelea la mamá con el papá, y entonces va pasando el hermanito, que tú por qué no ayudas a tu hermanito, y entonces el niño se siente mal porque está generando todo este conflicto, el niño después se siente mal también porque no llevó la tarea, y se vuelve toda una dinámica compleja que al final del camino hay que preguntar es, ¿valía la pena? Entonces yo creo que es un trabajo colaborativo. La clave es que trabajen en equipo. Muchas gracias, Elsa. Tenemos una última pregunta del señor Eduardo Irias. ¿Es recomendado tener a un niño de prekinder y kinder en programas de home school en caso de ser un padre que viaja mucho y tener que llevar a los niños a todos lados? ¿Cómo podemos suplementar las interacciones sociales con otros niños? Excelente pregunta. Eh, cuando, miren, cuando se habla del homeschooling, eh, digamos que tiene beneficios, pero también tiene unos requisitos mínimos, porque la pregunta es, ¿quién es la persona que va a asumir el liderazgo del homeschooling? Tendría que ser un miembro de la familia que esté involucrado, que esté empoderado y que además sepa la responsabilidad que implica, digamos, todo ese proceso. En cuanto a la socialización, yo no me preocuparía porque realmente existen las actividades extracurriculares. Por ejemplo, puede ser clases, puede ser grupos de estudio. Por ejemplo, si es una persona que viaja mucho, dependiendo del país, pues hay muchas oportunidades para los niños de interacción. Una cosa que de pronto va a afectar al niño es obviamente y eso no, pues es típico de las familias que viajan, es la consolidación de lazos de amistad, que eso sí podría ser algo que de pronto podría reforzarse, por ejemplo, a través de la tecnología, en este caso. Considero que un niño de 4 años, eh, eh, si la persona que está liderando el homeschooling
tiene muy claro su rol, tiene las competencias pedagógicas para hacerlo y además tiene todo un plan de socialización paralelo, yo no le vería el problema porque digamos que fíjense el contexto particular y es lo que he estado mencionando todo este escenario y es que siempre debemos pensar en quién es mi niño, quién es mi familia y cómo nos movemos. Porque de pronto este consejo que yo estoy dándole a este papá no necesariamente tiene que aplicar a todo el mundo. Esto, o sea, el homeschooling no es una moda. Y me llama la atención porque fíjate que recibí una consulta de una madre hace como 2 meses que me preguntaba, Elsa, estoy pensando poner a mi nena en homeschooling. Entonces yo le dije, chévere, y que sí, varias mamás lo están haciendo y tal. Y yo le dije, me parece muy bien, pero ¿sabes qué? El homeschooling también tiene unos criterios de calidad. Entonces la pregunta es, ¿tú tienes el tiempo para hacerlo? ¿Tienes las competencias pedagógicas para hacerlo? ¿Tienes digamos, la paciencia para hacerlo? ¿Tienes además todo este plan de interacciones paralelas para que el niño desarrolle la parte que no podría estar contigo de la parte emocional, de interacción con otros pares? Entonces, para mí es una decisión bastante compleja y de mucho compromiso en términos familiares. Pero yo creo que en esta situación particular, en donde hay mucho viaje, no veo que sea negativo. Excelente pregunta. Muchísimas gracias, Elsa, por esa respuesta a cada una de las preguntas hechas por nuestros asistentes. No tenemos más preguntas en el chat. Agradecemos a todos por conectarse y haber asistido a este espacio. Igualmente a ti, Elsa. Ha resultado una temática que estoy segura que para cada uno de los asistentes fue muy provechosa. Agradecemos también a la institución Chicos Creativos por este espacio con Uninorte y los invitamos a todos a seguir conectados con Uninorte y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias a todos. Me complació estar con ustedes y cuenten conmigo, Elsa Escalante, y les comparto mi correo y con la maestría en educación del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte. Muchísimas gracias.